moderna de la sociedad de masa. Otro jurista hartamente conocido como Manuel Jiménez Campo señalaba que los nuevos grupos de presión, los capitanes de imperios de la comunicación y las finanzas, los emergentes poderes corporativos y neocorporativistas, prestos a subrogarse bajo propuestas populistas, arbitristas o neocaciquiles en el espacio que ahora ocupan esas obsoletas carcasas que a juicio de ellos serían las tradicionales partidos políticos, tachados sin contemplaciones como sectarios, corruptos, ineficaces. Y por consiguiente también el Parlamento, ¿no?, buscan pugnar y dominar el escenario político, menoscabando la función del Congreso, estigmatizándolo como ignorante, como corrupto, como populista, y tratando de estigmatizarlo al punto que sea posible, hacerlo presa de un entramamiento judicial. ¿Qué sería si hoy en día no tuvieran la inmunidad parlamentaria ustedes, señores congresistas, frente al poder de Odebrecht, frente al poder de las AFPs, frente al poder de los medios de comunicación? ¿Qué sería sin inmunidad? ¿Hubiera podido surgir Díez Canseco sin inmunidad? El mismo Belaúnde, Enrique Melgar y tanto el mismo Juan Pari, investigador del caso Odebrecht, sin inmunidad. Cuidado, señores congresistas, cuidado con el tema. Siguiente lámina, por favor. Y ciertamente, ¿no?, el famoso juez Estrella, que no es propiamente una creación, repito, del caso peruano, porque como dice Camaravilla, del juez aislado y callado al juez, hemos pasado a un juez que es proclive si se le pone un micrófono adelante, a hablar más de la cuenta. Del juez discreto al juez aquejado por la incontinencia verbal, del juez prudente al juez activista y desde el juez político. ¿Quién lo dice? Francisco Tomás y Valiente, la más grande figura del Tribunal Constitucional Español, expresidente del Tribunal Constitucional Español. Lo nuevo es, en consecuencia, dice Camaravilla, que la escena política parece, bajo los focos de los medios de comunicación, centrada en el permanente quehacer esa nueva figura del juez justiciero, que saca la justicia de su mudez y se lanza al fragor de la lucha, interfiriendo en la política y generando un considerable sesgo y desquiciamiento del equilibrio institucional, con retraimiento e incapacidad de los poderes políticos, que se ven permanentemente a remolque de la opinión pública y de las instrucciones de los sumarios en curso y de sus recurrentes filtraciones. Todo ello conduce a la emisión de un juicio negativo y condenatorio contra este tipo de juez político, expresivo de una especie de democrático irritación ante la subversión conceptual y de facto que aparentemente provoca el funcionamiento del sistema democrático, alterando la división de poderes. ¿Qué significa esto, señores congresistas? Fíjense ustedes, a un congresista por Cusco, o a un congresista por Puno, o a un congresista por Lambayeque, cuando se inicia un caso, el juez del lugar se siente una estrella en muchos casos. Y lo que busca a como de lugar es a castigar al político, porque pasa de ser objetivo, pasa de ser un actor de impartición de justicia a un perseguidor de un político que la opinión pública lo va a respaldar y le va a otorgar una gran credibilidad por cuestionar el quehacer de un político. En consecuencia, eso, a criterio de quien les habla, hace imposible y quiebra el sentido de la inmunidad, que ésta sea trasladada a otro estamento. Yo les recomendaría mejor eliminar la inmunidad, porque darle a otro estamento es hacerlos presos de otro poder. Es mejor eliminar la inmunidad, pero lo ideal es mantener la inmunidad con las siguientes modificaciones que ya paso inmediatamente a recomendar. Siguiente lámina, por favor. Repito, señores magistrados, señores congresistas, perdón, la inmunidad en la democracia contemporánea requiere cambios. La inmunidad ha variado y se demanda, repito, una suerte de modificación para que ésta cumpla su verdadera finalidad. Por eso es que considero que la primera gran reforma debe ser que la inmunidad de proceso
solo sea para imputaciones de delitos comunes desde que fue proclamado el congresista. Es decir, se le haya o no iniciado un proceso judicial. Si lo que se le reclama a un congresista es un delito de violencia familiar del año 2015 y estamos en el año 2020, su periodo empieza el año 2020, así no se ha iniciado un proceso, no debe ser protegido por la inmunidad de proceso. Simplemente cualquier acto antes no debe ser objeto de protección de la inmunidad de proceso. La incorporación de la figura del silencio positivo es saludable. Felicito a la comisión. Esto viene del modelo español, ¿no? Y por tanto, si es que también puede ser negativo, positivo, cualquiera de los dos, ¿no? Es decir, si es que el Congreso en un plazo de 15 días o de 30 o de 45 días, conforme ustedes lo señalen, no se pronuncia, definitivamente se debe tener por concedido el levantamiento de la inmunidad y el Poder Judicial debe proceder de manera inmediata. El Congreso tiene que tomar una decisión si es que suspende o no la ejecución del proceso. Y para eso, la incorporación de esta figura ha resuelto el caso español. En el caso español ya no se discute el tema de la inmunidad. Con la figura del silencio, en el caso español es negativo, es decir, si no se pronuncia el Congreso, se entiende de que se ha denegado el pedido, pero puede ser también positivo, es una variante interesante, ¿no? Ahora bien, debe ser solo por delitos comunes. Acá puede hacerse una interpretación de la Constitución, porque fíjense ustedes, no se puede proteger a un alcalde que tiene un proceso por colusión o a un funcionario que tiene un proceso por peculado. La inmunidad protege por delitos comunes. ¿Qué significa delitos comunes? Ese congresista, pues, que cuando fue dirigente se metió en una marcha, se le acusó por disturbios o tuvo un problema, qué sé yo, en su comunidad, por usurpación porque es campesino, etc. En consecuencia, ahí es donde opera la inmunidad. Claro, porque fíjense ustedes con las leyes dadas por el gobierno de Humala, la ley de inversión privada, por ejemplo, que permite que la empresa minera avasalle los territorios de los indígenas, en muchos casos hay muchos dirigentes indígenas presos y eso los va a marcar de por vida. Y cuando lleguen al Congreso, seguramente les van a recordar ese proceso y los van a meter nuevamente presos. Eso es un delito común. Ahí sí tiene que haber una valoración política. ¿Cuántos comuneros están presos como consecuencia de la invasión de sus tierras frente a una legislación leonina emitida por el gobierno anterior? En consecuencia, no debiera incorporarse a los delitos de función en ninguna circunstancia. Como ministro, como director, como alcalde, etcétera, no debieran estar protegidos por la inmunidad parlamentaria que únicamente debe circunscribirse a los delitos comunes. Por otro lado, se debe viabilizar el allanamiento, porque evidentemente la inmunidad no le pertenece al congresista, le pertenece a la Cámara. Pero si el congresista se allana, esto permitiría que se abrevie los plazos. Es decir, que el Congreso inmediatamente ejecute el pedido y traslade el caso al Poder Judicial. Y creo que ahí sería interesante también la incorporación de un fuero especial. ¿Podría la Corte Suprema, siendo pares, de acuerdo al artículo 99 de la Constitución, los congresistas son pares de los jueces de la Corte Suprema? Creo que lo correcto sería, si es que se le imputa un delito a un congresista en el juzgado de Azángaro de Puno, este pase a la Corte Suprema para que el juez instructor procese de manera inmediata y la Corte Suprema resuelva. Acabaríamos con estos procesos de 12 años que realmente, más que todo, causan cualquier tipo de sospecha. Y creo que también es importante establecer algunas causales de persecución política, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, hay actos evidentes. Por ejemplo, contra el congresista Eduardo Nayab. No sé si ustedes recuerdan del congresista Eduardo Nayab, ¿no? Fue imputado por supuestamente haber querido o haber obtuvo 100% de los votos en Imasá, en algunos distritos en su región. Y se le acusaba de que lo que había alterado algunas mesas. Pero siendo un congresista aguajún, definitivamente las comunidades indígenas votaron en masa por este señor. En consecuencia, se le imputó un delito
de fraude electoral y se le hizo un procedimiento de levantamiento de fuero en el Congreso. ¿Quién lo denunciaba al señor Eduardo Nayab? El número 2 de su lista que había perdido en esa localidad. En consecuencia, eso evidencia también algún elemento que puede advertir que acá lo que hay es una persecución política. Por eso creo que es importante también definir los temas de la persecución política, que es trascendental para poder fortalecer la institución. Por otro lado, la comisión de levantamiento de la inmunidad debe ser permanente, debe elegirse para los 5 años del mandato, porque se pierde mucho tiempo eligiendo año por año, ¿no? Año por año se elige, mientras se instala, etcétera, se pasa el tiempo. Entonces creo que eso también podría ser una medida sustancial. Y ciertamente ya también carece de relevancia que los magistrados del Tribunal Constitucional y el defensor del pueblo tengan la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria. En la lógica de la reducción de las instituciones, creo que únicamente debe ocurrir para el congresista, porque el congresista sí está expuesto a la persecución política. Siguiente lámina, por favor. Y claro, finalmente, ¿no? Esta es la última lámina, la he abreviado yo. Y claro, finalmente hay un tema sustancial que lo sugiero del Parlamento alemán. Fíjense, en el Parlamento alemán existe la inmunidad absoluta. O sea, es una inmunidad total. Pero sin embargo, los miembros del Bundestag, del Parlamento alemán, cuando inician un periodo legislativo, lo primero que hacen es al aperturar la sesión, todos se comprometen a allanarse a cualquier pedido de levantamiento de la inmunidad. Voluntariamente se comprometen a allanarse a cualquier pedido de levantamiento de la inmunidad. Entonces, creo que es también importante el compromiso democrático, el aporte democrático, y eso implica también una serie de cambios necesarios en la reforma política, señor congresista, ¿no? Como mejorar los partidos políticos, la calidad de la representación, etcétera. Y ya sería un tema muy largo y seguramente en otra ocasión podremos conversar. En resumen, señores congresistas, creo que sigue siendo importante esta institución, pese a que pasaron más de 200 años, porque permite, repito, que el pueblo llegue al Parlamento y pueda luchar por sus intereses y sus convicciones. Y yo creo, repito, que haciendo estas modificaciones habremos compatibilizado adecuadamente la democracia con los derechos, que es en esencia la finalidad esencial por la cual todos estamos presentes en este momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Gutiérrez, por su intervención. Lo invitamos a que todavía permanezca con nosotros para el rol de preguntas que seguramente absolverá. En el siguiente punto de la agenda también tenemos la exposición, la presencia, y le agradecemos desde ya del doctor Omar Cairo Roldán, igual magíster en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además es miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento. Asimismo, como se ha escuchado, estamos en plena polémica sobre los alcances de la eliminación o restricción o salvaguarda, como quieran ustedes llamarle, de la institución de la inmunidad parlamentaria en cuanto a la reforma constitucional del artículo 93 de la referida Carta Fundamental. Entonces, digamos, habré escuchado estos debates, digamos, por los medios de la opinión pública, medios de comunicación, pero además es perfectamente antiguo este debate sobre si se elimina o no, si se restringe o no la inmunidad parlamentaria. Hay un predictamen al respecto que se está evaluando, se está reforzando, complementando con las observaciones que han expresado ayer los ilustres parlamentarios en la sesión ordinaria de la Comisión de Constitución, y es importantísima la expresión, la ponencia de los especialistas con referencia a la inmunidad parlamentaria. Así que sin más trámite, le agradecemos por su presencia, doctor, y le damos la bienvenida, y usted, doctor Cairo, puede exponer su ponencia por el tiempo que considere pertinente. Así que adelante y muchas gracias.
No se lo escucha, doctor Cairo. Doctor Omar Cairo, eh, está apagado su micrófono. Por favor, préndalo, por favor. Sí, ahora sí. Ahora sí, doctor Omar Cairo, adelante, Señor por favor. presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, señores congresistas, yo les voy a hablar acerca de la inmunidad parlamentaria, acerca del vínculo que tiene con la esencia de lo que es el Congreso, de su significado y de por qué debe mantenerse o eliminarse. Yo no pretendo convencerlos, yo les ofrezco brevedad, claridad y precisión. Si ustedes obtienen eso, yo me sentiré plenamente satisfecho y agradecido por esta invitación. Comienzo por lo primero. La inmunidad no es un elemento esencial del Congreso ni de los congresistas. Es decir, puede haber perfectamente Congreso independiente, congresistas independientes sin inmunidad. La inmunidad tiene un origen muy remoto, que es el siglo XIII en Inglaterra con el Freedom from Arrest of Molestation, en el cual los parlamentarios no podían ser detenidos, privados de libertad, porque a causa de la persecución de los fiscales de la corona. Y aquí hay un elemento importante. El Parlamento representaba al pueblo y el que le iba a perturbar era un representante de la corona, cuyo poder se sustentaba en la divinidad. Este antecedente está perfectamente reproducido en Francia. 1791, la Asamblea Legislativa representa al pueblo y el rey y los fiscales del rey son remanentes de la corona, porque es una monarquía constitucional, pero con un ejecutivo que todavía gobierna, que todavía nombra jueces, todavía nombra fiscales, y por eso se justifica la protección de los representantes del pueblo, los únicos representantes del pueblo y expresión de la voluntad popular, frente a los actos del Ejecutivo y sus fiscales que representan a la corona, a un orden divino, no a un orden democrático. Eso ya no existe. Hoy en el Perú y en muchos países del mundo, tanto el Ejecutivo, el Judicial, como el Congreso son expresión política del pueblo. Se administra justicia, se imparte justicia a nombre del pueblo. Se gobierna a nombre del pueblo. El presidente es responsable ante el pueblo. Entonces, la lógica de esta inmunidad que protegía a los parlamentarios frente a las perturbaciones de un sujeto que no debía su poder al pueblo, que era el rey y sus fiscales y sus jueces, dejó de tener la importancia que tuvo, dejó de ser central. Por eso es que hoy día hay algunos países que tienen inmunidad y hay otros que no la tienen. Por ejemplo, en Europa, el Reino Unido no la tiene. Yo estoy absolutamente seguro. Holanda no la tiene. En Sudamérica, Colombia y Bolivia no tienen inmunidad parlamentaria. En Estados Unidos y en Alemania, como se mencionó en la exposición anterior, la inmunidad parlamentaria es simbólica. Y voy a decir por qué. En Estados Unidos la Constitución dice que hay inmunidad parlamentaria para todos los delitos salvo traición, delitos graves y perturbación del orden público. La Corte Suprema ha dicho que eso encierra todo el Código Penal. O sea, hay impunidad para absolutamente casi nada, porque la excepción a la inmunidad son todos los delitos. Y en Alemania, como se dijo hace un instante, la inmunidad consiste en algo muy sencillo. Tienen inmunidad los miembros del Bundestag, cuando juramentan, renuncian a ella y ya no la tienen. Y el Parlamento alemán funciona normalmente, independientemente. Así que eso de que es inescindible la inmunidad del Parlamento, que no hay Congreso sin inmunidad, es en realidad, creo que un desconocimiento involuntario o qué sé yo, pero algo que está divorciado totalmente de lo que es la historia y de lo que es el presente, el Parlamento, el derecho parlamentario y el derecho constitucional. En segundo lugar,
quisiera precisar cuáles son los alcances de la inmunidad que tenemos hoy en el Perú y cómo ha funcionado y por qué las expectativas del pueblo han sido defraudadas en razón de estos elementos. La inmunidad parlamentaria en el Perú es el impedimento de arrestar o procesar a un congresista por acusación de delitos extrafuncionales sin autorización del Congreso. O sea, el Congreso tiene que autorizar el arresto o el procesamiento por delitos extrafuncionales. ¿Y cuál es la única razón que justifica que no se levante la inmunidad parlamentaria? Acá tengo el reglamento del Congreso y dice que la comisión de levantamiento debe examinar que en la acusación solo exista motivación de carácter legal, no de índole política, pero no solo política. O sea, el examen para ver si se levanta la inmunidad no es si hay una persecución política, nada más también, sino racial, religiosa o de otra naturaleza discriminatoria. Solamente si el Congreso percibe que a un congresista se le inicia un proceso penal y este proceso es porque se quiere en cabeza de ese congresista denostar a su religión, entonces el Congreso tiene el deber de no levantar, según lo que está en el Perú. ¿Y qué ha pasado? Entre 1996 y 2006, un periodo de 10 años, el 42% de solicitudes de levantamiento de inmunidad fueron declaradas improcedentes. Es decir, que son 46 en números absolutos. Es decir, se supone que entre el 96 y el 2006 el Congreso peruano ha entendido que ha habido 46 actos judiciales de persecución política, religiosa, racial o de otra índole. Bueno, eso no ha pasado. Lo que ha pasado sencillamente es que se ha denegado el levantamiento de la inmunidad parlamentaria por cálculo político o por cuestiones formales. Entonces, paso al examen que ha hecho la comisión vuestra en el predictamen, en la página 2831. El 2006 al 2011, en ese quinquenio, del 2011 al 2016, de los pedidos de levantamiento de inmunidad, la mitad ha sido rechazado. Yo tengo una pregunta. ¿Ha habido la mitad de actuaciones de persecución política, religiosa, racial? No, lo que ha habido es lo mismo y ha sido percibido por el pueblo. Rechazos de levantamiento de inmunidad por cuestiones técnicas o de cálculo político. En síntesis, la inmunidad no ha servido en el Perú para el fin para el que está diseñada, sino ha servido para perjudicar el prestigio del Parlamento, para socavarlo. Entonces tenemos que hay una institución que no es esencial al Parlamento, es contingente. La tomamos, pero en vez de beneficiar al Parlamento, lo perjudica. ¿Qué es lo razonable? Pues prescindir de esa institución. Porque no le ha traído ninguna utilidad al Parlamento. Se dice que el Parlamento no podría investigar sin inmunidad. Entonces tendría que haber pasado que hemos vivido un abrumador ataque fiscal y judicial contra investigaciones parlamentarias, y eso no ha pasado. Los congresistas han investigado y no ha habido procesos que se les haya iniciado y el Congreso no ha tenido que defenderlos. Eso no es real. Entonces, la inmunidad no es esencial y tampoco es útil en el Perú. Entonces no se afecta la independencia del Congreso. Por esa razón es que esta institución yo creo que debe ser suprimida de su ordenamiento. No va a pasar nada con la esencia del Parlamento. Seguiríamos siendo un Parlamento. El Perú funcionará su Parlamento como funciona el Parlamento del Reino Unido, de Holanda, de Colombia, de Bolivia, de Estados Unidos, de Alemania, realidades disímiles, para que no se diga que por qué nos comparamos con el primer mundo. Con el primer y con el tercer mundo funcionan los parlamentos sin inmunidad parlamentaria y no hay ningún problema al respecto. Es más, en el Perú no solamente la inmunidad no ha servido no ha sido útil para proteger, porque no ha habido un ataque contra los parlamentarios que fiscalizan. No ha habido un ataque masivo y el Congreso ha sido la gran barrera y hay que hacerla preservar.
además de que no ha servido para eso el Congreso, ha servido para desprestigiar al Parlamento. Todos los partidos, o casi todos, que están representados en este Congreso han propuesto o eliminar la inmunidad parlamentaria o limitarla a delitos en el ejercicio de las funciones o trasladar a otro órgano. Pero no recuerdo ninguna enérgica propuesta electoral que diga hay que defender la inmunidad parlamentaria porque ha funcionado y ha permitido investigaciones valiosas. Eso no ha pasado. Y el resultado electoral es que el resultado es la expresión del pueblo que ha dicho que ustedes que propusieron eso hagan lo que tienen que hacer con esta inmunidad que no ha servido. Hay un error en la propuesta que dice que la inmunidad parlamentaria solamente sea para delitos de función, o sea, delitos funcionales. Porque en realidad quien propone que sea solo para delitos funcionales está proponiendo que se elimine, porque para los delitos funcionales lo que existe es el antejuicio. Entonces, la inmunidad es para delitos extrafuncionales y si se elimina para delitos extrafuncionales, entonces ya no hay inmunidad y eso significa que la propuesta viene a ser lo mismo, igual a los que dicen que no hay inmunidad. Porque para delitos funcionales es el antejuicio. ¿Por qué podría ser otro órgano? Es algo que algunas propuestas contienen. La sugerencia de que la inmunidad sea levantada por otro órgano. Creo que debe estar descartado. En mi opinión, la inmunidad no debe permanecer. Pero en la hipótesis de que se pretenda preservarla, debe suprimirse el elemento que hizo que se desprestigie. ¿Y cuál es este? Que el Congreso mismo protege a sus integrantes no de persecuciones políticas, religiosas, raciales o de otra índole, sino lo que los protege durante 5 años de ser procesados o de ser detenidos. Para eliminar ese elemento, si se quiere mantener la inmunidad, lo que correspondería es que sea otro órgano el que la levante. ¿Por qué no el silencio positivo? Porque si lo que la gente percibe, y de hecho es lo que ha pasado, el Parlamento ha protegido a sus integrantes de procesos que cualquier otro ciudadano los tendría que haber afrontado, si se dice que si pasan 10 días y no dice nada, la inmunidad se considera levantada, lo que vamos a tener es que, para evitar el silencio positivo, los parlamentarios futuros lo que van a hacer es se van a pronunciar al 5.º día diciendo que no se levanta la inmunidad parlamentaria. Entonces, por lo tanto, ese elemento, si es que se va a mantener la inmunidad parlamentaria, que mi posición es que debe eliminarse, creo que el elemento de mantener la decisión en los parlamentarios, aún con silencio positivo, es algo pernicioso y va a ahondar el desprestigio que tiene el Parlamento hasta estos días. Y finalmente, el día de ayer se dijo, si se habla de quitarle la inmunidad a los parlamentarios, pues también quitémosela al presidente, la inmunidad del 117 de la Constitución. Entonces yo creo que ahí hay que precisar algo. El presidente del Perú no tiene inmunidad, porque lo que hay en el 117 de la inmunidad es la necesidad de una autorización para procesar a alguien. A un congresista para procesarlo tiene que autorizar el Parlamento. Eso es inmunidad, se levanta la inmunidad o no se levanta. Lo que hay en el 117 es una prohibición. Nadie puede levantar esa prohibición. No se puede procesar al presidente durante su mandato por ningún delito salvo por 4. Traición a la patria, impedir elecciones, impedir reunión de organismos electorales y cerrar el Parlamento violando el artículo 134. Nada más, pero eso es prohibición. Si esa prohibición está bien o mal, ese es otro tema. En mi opinión está mal. Yo tengo la impresión de que no debería haber esa prohibición, pero eso no tiene nada que ver con la inmunidad. Entonces, resumiendo, no siendo la inmunidad un elemento esencial del Parlamento, es contingente. Los congresos de Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Colombia, Bolivia, Alemania, por no tener inmunidad, no dejaron de serlo. No dejan de serlo. Porque la inmunidad con el diseño que tiene en el Perú no ha funcionado, sino que ha perjudicado al Congreso. Por esas razones, señor presidente, señores congresistas, mi sugerencia es que la inmunidad
vía reforma constitucional, sea retirada de la Constitución. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Cairo. Hemos entendido perfectamente su ponencia y su posición, que evidentemente es contraria a la del primer expositor, el doctor Gustavo Gutiérrez, pero eso es importante, es bueno que las discrepancias, las discordancias, para poder sacar, digamos, un predictamen adelante. Yo creo que todas las opiniones son válidas y hay que ser tolerantes democráticamente con todas las opiniones, por más que tengan sesgos absolutamente distintos, digamos, entre sí. Y es por eso que esto demuestra que la Comisión de Constitución es absolutamente autónoma, objetiva, tolerante, fundamentalmente democrática, y que apuesta por todas las tendencias personales, jurídicas, políticas incluso, para que los expositores y los propios congresistas puedan de alguna manera emitir sus propios pensamientos. Así que muchas gracias tanto al doctor Cairo como al doctor Gutiérrez. Quisiera brevemente, si me permite, una pequeña réplica. No, doctor Gutiérrez, un momentito. No es que haya réplica, sino que va a haber las preguntas y comentarios de los señores parlamentarios y al final se le va a dar el uso de la palabra y ustedes pueden replicar lo que consideren necesario. No hay ningún problema. Aunque, digamos, entre expositores no puede haber réplicas, sino comentarios. No es un debate, digamos, necesariamente parlamentario, sino que los expositores entre sí pueden opinar y pueden discrepar, no hay ningún problema. Esto es democracia. Al final se le da el uso de la palabra, doctor Gutiérrez, no se preocupe. Sí, tiene el uso de la palabra, congresista